El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:24 en la mañana. Qué gusto que nos acompañen. Veamos cómo está la visualización. Ya tenemos una interesante visualización. Vayan sumándose. Están con frío, a levantarse, vamos. A levantarse, por favor, todos tengan la bondad. Levantarse, prender la radio, prender el computador o buscarnos en el Facebook a través del celular. Y nos pueden justamente seguir a través de nuestras diferentes posibilidades, nuestra señal de radio, nuestra señal digital también. Qué gusto que nos acompañen. Gracias. Hay algunos temas para comentar. Bueno, partamos por evidentemente la noticia deportiva, ¿no? El país el día de hoy, un país que ha sido fuertemente golpeado a lo largo de este 2020. Un país con gravísimas complicaciones económicas, con mucha gente que no tiene dinero, con mucha gente que no tiene trabajo, con gente que perdió el empleo. Un país caracterizado por la indolencia de varias de sus autoridades. Un país caracterizado por los excesos en las acciones y también por la indolencia en algunos casos generada de las omisiones y también de esas acciones por parte de la clase política, de un segmento de la clase política. No me gusta generalizar y ustedes saben, procuro siempre tratar de emplear los términos adecuados. Siempre hablo de un segmento porque no son todos. Toda regla tiene su excepción, pero también esa excepción confirma la regla. Un país afectado por la emergencia sanitaria, un país afectado por la pobreza, un país que ha visto cómo se ha incrementado notablemente en los últimos meses el desempleo y las cifras también de subempleo. Por lo menos tiene algo de qué alegrarse momentáneamente. Si bien es cierto, y como decía Francisco Maturana en su momento, el ex técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, fue el adiestrador de la tricolor en el camino hacia Francia 98, que estuvimos a punto de clasificar, nos faltó un puntito para clasificar a Francia 98. Pero Maturana decía que los triunfos y las derrotas deben durar 24 horas, y bueno, disfrutemos esas 24 horas. El país hoy amanece más contento, el país futbolero amanece más contento, incluso la gente que no predica con el fútbol, a ver la alegría de otros que sí nos gusta el fútbol, realmente también se alegran. Y sí, un país saqueado descaradamente, nos dicen acá, y es verdad. Es la realidad del Ecuador. Pero por lo menos este tipo de cosas, el ver los triunfos de Richard Carapaz, el ver cómo el ciclismo, a partir de Carapaz, con otros exponentes, recientemente tenemos una ecuatoriana campeona de la Vuelta a Colombia. El ciclismo que nos ha dado grandes alegrías, el deporte nos ha dado grandes alegrías en los últimos meses. Digo, con Carapaz a la cabeza, ese papel espectacular que tuvo en la Vuelta, una muy buena participación en su primer Tour de Francia, la victoria el año anterior en el Giro de Italia, que lo catapultó definitivamente a Richard. Y hoy lo que están haciendo estos jóvenes en la selección ecuatoriana de fútbol, jóvenes que seguramente, o sobre los que seguramente no teníamos expectativa. Y a ver, hagamos un ejercicio de autocrítica también nosotros, ¿no? Y de reconocimiento, porque seguramente algunos dirían, hoy nos estamos todos subiendo en el carro de la victoria. Más allá de eso, creo que no había mayores expectativas sobre el trabajo de la selección, tomando en cuenta los graves problemas internos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que pasó en la Copa América de Brasil, el comportamiento de algunos de los jugadores, la ausencia de un director técnico de jerarquía, lo que nos hizo Jordi Cruyff, que nunca entrenó con la selección, vino la pandemia, las diferencias internas en la federación, la bronca entre Egas y Estrada por la conducción del Ecuafútbol, la designación a última hora del técnico de la selección Gustavo Alfaro, la negativa de jugadores considerados emblemáticos y con experiencia de venir a la selección como Felipe Caicedo y Cristian Ramírez, ninguneando a la tricolor. Bueno, o sea, no teníamos expectativas y lo que ha hecho la selección evidentemente es brindarnos un alegrón. Las primeras 4 fechas de la eliminatoria nos han permitido ver una cara distinta de la tricolor. Una cara distinta en el sentido de que
si bien es cierto, arrancamos con una derrota frente a Argentina, creo que quedaron interesantes sensaciones sobre lo mostrado por algunos jóvenes, muchos de ellos debutantes en la selección absoluta y debutantes en unas eliminatorias mundialistas. Y claro, luego la victoria acá con autoridad frente a Uruguay, la victoria en la altura de La Paz, terreno complicado, una cancha muy complicada, la del Hernando Siles de La Paz. La selección tuvo sus bemoles, dominó el partido, pero le faltó mucho más fútbol, pero logró la victoria. Y lo de ayer, que fue una demostración fabulosa, pero fabulosa, realmente impresionante la demostración de fútbol del día de ayer. Créanme, yo sigo, y eso que más extraño, no ir al estadio, he seguido siempre los partidos de la selección en lo que he podido. He visto victorias espectaculares como la de Ecuador 2, Argentina 0 en 1996 en el Atahualpa, con los goles de Alberto Montaño y de Eduardo El Tanque Hurtado, aquella victoria frente a Brasil con el gol del Team Delgado, tras esa pilada de Jaime Bancaviedes, luego la otra eliminatoria donde le volvimos a ganar a Brasil con un golazo de Edison Méndez, un partido frente al equipo paraguayo que perdíamos 2-0 y terminamos ganándole 5-2, una goleada frente al equipo uruguayo 4-0 en la eliminatoria a Francia. O sea, uno también ha tenido la oportunidad de ver en el estadio victorias espectaculares, como también derrotas dolorosas, como el 3-0 que nos metió Brasil en el Atahualpa en la eliminatoria anterior, o el triunfo de Colombia igualmente en el terreno del Atahualpa en la eliminatoria anterior, cuando la selección tuvo un arranque espectacular y fue un declive. Tenemos un buen arranque y nos brinda este alegrón. Un alegrón que hay que disfrutarlo sin olvidar los grandes problemas nacionales, pero hay que disfrutarlo y hay que sopesarlo en su justa medida, ¿no? Porque hay quienes piensan que la selección es el reflejo del país. No estoy tan de acuerdo con esa visión. Sin embargo, cuando la selección nos brinda estas alegrías, de alguna forma se convierte en un bálsamo para enfrentar, al menos con una sonrisa, ¿no?, nuestra lucha diaria. La lucha diaria de muchos de ustedes, que estoy seguro sí se juegan la vida cuando salen a la calle. ¿De acuerdo? Estoy seguro que sí se juegan la vida muchos de ustedes. Eso sí es jugarse la vida, como lo comenté la semana anterior. Bueno, con ese alegrón que nos ha dado la selección, pasemos a comentar algunos de los temas políticos. Póngame la caricatura que ha sido difundida en las últimas horas por una connotada y conocida caricaturista. La vamos a mostrar a nuestra audiencia, la caricatura del día de hoy de Vilma Traca. La tienen ustedes allí. ¿Qué les dice esta caricatura para los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live? La caricatura de Vilma Vargas, caricaturista. Su cuenta Twitter es @VilmaVargasVa. Y ella aparece con el nombre de Vilma Traca en las redes sociales, en la cuenta Twitter. Ustedes tienen allí, la caricatura termina siendo una opinión, la caricatura termina siendo un espacio de ejercicio de libertad de expresión y termina siendo justamente una crítica al poder. Ese es el concepto de la caricatura. La caricatura, insisto, es una opinión. Por eso en su momento a mí me llamó la atención que la Supercon haya dispuesto que Bonil rectifique una caricatura. O sea, y a mí en aquel tiempo me preguntaron que qué pensaba y yo les dije, por Dios, o sea, la información hay que rectificar, no la opinión. La opinión es propia de uno. Y la caricatura es una opinión. ¿Qué opina Vilma Vargas, Vilma Traca, en esta caricatura? ¿Ven ustedes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? Perdón, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. En las 5 primeras, un presidente de espaldas. En 2018, obviamente hay una frase emblemática del presidente Moreno, ¿no? Del arroz con huevo. 2019, otra frase emblemática, lo del monito emprendedor. De esos desatinos que ha cometido el señor presidente en sus ejecutorias, en sus discursos, pretendiendo ser bromista, si me permiten el uso del término, pero ha terminado siendo ofensivo, ¿no? Cuando habló del monito emprendedor,
sea, por ejemplo, fue una declaración muy lamentable que provocó el rechazo nacional y por el que el presidente tuvo que ofrecer una disculpa en su cuenta Twitter. Y la del 2020, ¿no? Últimos 6 meses de frente con el presidente. Desde 2015 hasta 2019, un presidente ausente que ha eludido dialogar con los medios de comunicación, y en 2020, los últimos 6 meses, se inventan una cosa llamada, un espacio llamado De Frente con el Presidente. Gracias, DJ. Ahí tienen ustedes para la caricatura, cito la fuente, que es de la caricaturista Vilma Vargas, Vilma Traca, la pueden ubicar ahí. Ella, digamos, es de la nueva generación de caricaturistas. Yo insisto, la caricatura es como un artículo de opinión. Ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero termina siendo la opinión del caricaturista o de la caricaturista en este caso. Es una opinión legítima y válida en el ejercicio de la libertad de expresión. Como siempre yo digo, esa libertad de expresión con responsabilidad. ¿Qué les dice a ustedes esta caricatura? ¿Y por qué yo la he puesto? Quiero de alguna forma ampliar un poquito algo que ya comenté el día de ayer. A mí me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que apenas 6 meses y 6 días, el presidente Moreno en 6 meses y 6 días entregará el poder. Hoy estamos 18 de noviembre, entregará el poder el 24 de mayo del 2021. Dentro de 6 meses y 6 días el presidente Moreno entregará el poder. ¿Qué ha motivado que cuando faltan 6 meses y un poquito más, el presidente de la República acepte participar de un espacio para supuestamente informar, para supuestamente acercarse a responder las inquietudes nacionales a través de periodistas? También hay que analizar ese espacio, ¿no? Y ese formato. Porque no lo voy a hacer, yo no voy a criticar a mis colegas, no los voy a criticar porque incluso muchos de los colegas son buenos amigos, con muchos de ellos tenemos discrepancias desde el punto de vista de visión política, ideológica, que es normal, pero hay una amistad, hay una relación muy cordial, una relación muy fraternal con muchos de ellos. Sin embargo, sí hay que repensarnos como periodistas. Y creo que eso es lo que al final debe pesar en el análisis. ¿Qué está pasando con el periodismo ecuatoriano? Porque si me invitan a un espacio en el que voy a participar como periodista y voy a tener la posibilidad de preguntarle cosas al presidente de la República, lo primero que creo yo debe ser lo lógico es que me permitan hacer las preguntas que yo considere en mi condición de periodista, no que me limiten las preguntas a una agenda específica. Y esta es una discusión no de ahora, es una discusión que ya tiene su tiempo, pero que lamentablemente no ha madurado, creo que ni siquiera ha comenzado desde el punto de vista de abordarla a nivel de los gremios, a nivel de los colectivos. ¿Qué pasa cuando nos invitan a los periodistas a este tipo de espacios y nos dicen, bueno, queremos invitarle para que participe en el espacio, para que dialogue con el señor presidente de la República, pero solamente puede preguntarle esto y no puede preguntarle aquello? Hay que aceptar o no aceptar. Insisto, es muy difícil no generar una crítica porque incluso uno también puede ser sujeto de la crítica y es normal, uno es parte del escrutinio público. Pero es muy complejo, digo, para un periodista que respete su profesión, que respete su oficio, que se considere a sí mismo periodista, aceptar que le impongan determinadas condiciones cuando se trata de entrevistar a una autoridad que está sometida al escrutinio público. No sé si estoy siendo claro en lo que estoy señalando. Yo voy a hacerles 2 infidencias en este espacio, de cosas que pasaron acá, sin pretender evidentemente dar lecciones de moral, ni mucho menos, que no me corresponde. Uno también comete sus errores, uno también ha tenido sus fallas, uno también se ha equivocado en el camino, yo me he equivocado en el camino y me he equivocado muchas veces y seguramente me seguiré equivocando. Y no pretendo dar lecciones de moral a nadie, de modo alguno. Simplemente decir que estos espacios deben permitirnos a los periodistas
preguntar lo que nosotros consideremos en el legítimo ejercicio de la libertad de prensa. Y lamentablemente eso no ocurre. Porque yo les quiero preguntar a ustedes, las poquísimas veces, creo que son contadas con los dedos de las dos manos y pare de contar, y creo que los 10 dedos de las dos manos me sobran. Si contamos cuántas veces en 3 años y 8 meses el presidente Lenín Moreno ha comparecido ante los medios de comunicación ecuatorianos, y no me refiero que va a un medio o que concede entrevistas a los periodistas nacionales, lo que hacen es generar una suerte de conversatorios en donde creo que en más de una ocasión nos hemos terminado decepcionando, ustedes y nosotros, sobre las preguntas que les hacen y las respuestas que generan y los temas que no se abordan. Digo, va a ser muy difícil, cuando se termina una entrevista, es muy difícil o muy fácil. Es muy fácil decir, faltó preguntar aquello, o no le preguntaron aquello, o por qué no le dijeron esto. Es muy fácil, ¿no? Criticar desde ese punto de vista. Mi punto es, se te puede pasar. Puede ocurrir que no le preguntaste porque faltó tiempo o porque ya no hubo chance de preguntarle. Pero ¿qué pasa cuando no le preguntas porque te dicen que no le hagas la pregunta? Ese es el punto que yo planteo. Hace algunos años teníamos una entrevista en este espacio con una ministra de Estado que venía acá por un tema en particular. Y esa ministra de Estado era además actora política y era parte de la dirigencia de la organización política gobernante en ese momento. Y claro, la entrevista era sobre un tema, pero había ocurrido algo la noche anterior que no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Y al día siguiente, obviamente, vino el equipo a decirnos, porque estábamos con Alexis en aquel tiempo, a decirnos que no le hagamos las preguntas vinculadas a ese hecho que había ocurrido el día anterior. Pues, no le dijimos nada al equipo de comunicación, llegó la ministra y mientras estábamos con la cortina, el DJ ponía la cortina antes de empezar la entrevista, me acerqué a la ministra y le dije, ministra, necesito preguntarle esto. No puedo dejar de preguntarle esto. Y la ministra me dijo, no hay problema, pregúnteme. Porque hay momentos en los cuales uno también tiene que ser sensible con el oficio. Imagínense ustedes que no se pregunten cosas a las autoridades del poder político sobre las cuales el país necesita una respuesta. Y yo les voy a hacer otra infidencia, porque ya han pasado algunos años. En este espacio de noticias, quienes nos siguen desde hace mucho tiempo, van a recordar que en diciembre del año 2018, aquí en este noticiero, entrevistamos a la entonces vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Fue la primera entrevista que dio María Alejandra Vicuña a un medio de comunicación. Había que preguntar algunas cosas, pero el tema central de la entrevista era preguntarle sobre los diezmos. Ojo, que el tema de diezmos provoca la renuncia de la vicepresidenta y provoca un juicio penal por el cual la vicepresidenta ha sido sentenciada. La sentencia todavía no está ejecutoriada, entiendo. La noche anterior alguien me llamó del equipo de María Alejandra Vicuña a sugerirme que no le pregunte el tema de los diezmos. Entonces yo le dije, si no quieren que le pregunte el tema de los diezmos, yo cancelo la entrevista en ese momento. Que yo no voy a quedar mal con la audiencia ni conmigo mismo. ¿Se imaginan ustedes, teniéndole a la vicepresidenta acá, no hacerle las preguntas que corresponden relacionadas con el tema de los diezmos? Y aquí se le hizo, y aquí estuvieron un grupo de colegas que le grabaron, porque fue la primera declaración en donde formalmente María Alejandra Vicuña reconoció que en su cuenta personal le depositaron recursos los integrantes de su equipo, pero claro, ella no decía que era diezmos, pero reconoció que hubo depósitos en su cuenta bancaria generados por los miembros de su equipo cuando ella era legisladora. ¿Se imaginan ustedes que no se le pregunte eso a la vicepresidenta de la República? No sé si se entiende el punto que quiero tratar de explicar. Un periodista no puede aceptar que le limiten el ejercicio de la libertad de prensa cuando va a dialogar con una autoridad que está sometida al escrutinio público. Dicho esto, he estado leyendo algunos comentarios críticos sobre la forma como se condujo el espacio del pasado lunes por parte del señor presidente de la República, que dialogó con dos colegas periodistas, ambos de la ciudad de Guayaquil. Primero, que trataron de circunscribir el tema
trataron de cerrar ese conversatorio a un tema específico. Y claro, hay un montón de cosas. Digo, si uno tuviese la oportunidad de entrevistar al presidente, a cualquier presidente, a cualquiera, a un presidente se le pregunta de todo. Se le pregunta de política, de economía, de seguridad, de los temas sociales, de las relaciones internacionales, de la política interna, del proceso electoral que se avecina. Un montón de cosas. No se puede pretender circunscribir o cerrar el círculo a un tema en particular. Y luego, no se puede pretender, yo no sé si sea así, ojalá que no sea así, que pretendan igualmente limitar la libertad de los periodistas para preguntar. Traigo a colación esto porque he leído algunos comentarios críticos de colegas igualmente que se han declarado decepcionados porque no se le hizo al presidente las preguntas que caben. Dicho esto, si no se le va a permitir al periodista que le haga las preguntas que corresponden al presidente, ¿para qué generan estos espacios? Pregunto yo. Y después, retomemos a propósito de la caricatura que les mostré hace minutos. ¿Cuál es el objetivo 6 meses antes de finalizar el gobierno de recién pretender informar al país a través de un formato que esta misma autoridad ha criticado a lo largo del tiempo? Pregunto yo, ¿cuál es el objetivo? Además, Diario El Universo publicó el día de ayer en su reporte la referencia que ha hecho el presidente de la República, que creo que, a mí me da la sensación, leyendo o tratando de interpretar lo que dijo el presidente, que casi le obligaron a que sea parte de este programa. ¿Qué dijo el presidente? Ha sido un reclamo permanente por parte de Caridad Vela, la secretaria de Comunicación principalmente, de que el presidente informe. Le he manifestado que no creo en la sobreexposición de los primeros mandatarios, pedí inclusive que el primer año no se gaste un centavo en comunicación. Mi aspiración es que en algún momento, a diferencia del gobierno pasado, los gobiernos que sucedan no tengan ese defecto de sobreexponerse. Siempre citando el gobierno pasado, yo recuerdo que el presidente Lenín Moreno, en el gobierno anterior, cuando era vicepresidente, también aparecía en las sabatinas. Y no le escuché al entonces vicepresidente Lenín Moreno quejarse de los enlaces sabatinos. Pero se vuelve a hacer esa referencia, constantemente esa referencia. Más allá de esa referencia que ya la conocemos, el tema es, ¿hay o no sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace? Entre lo que se dijo antes, lo que se dice hoy y lo que se hace. Después, hay una parte donde la secretaria de Comunicación, María Caridad Vela, justamente señala que el gobierno busca informar a la ciudadanía sobre su gestión enfocándose en temas de coyuntura a través de las preguntas de periodistas de medios de comunicación nacionales y locales. En 30 minutos, porque entiendo que el espacio dura 30 minutos, es muy difícil abordar todos los temas. Y es muy difícil encontrar respuestas a todos esos temas. Luego, faltando 6 meses, ¿en qué momento se dieron cuenta que ahora sí el presidente debe informar? Y como decía el día de ayer, amable audiencia, estos ejercicios eran básicos, sobre todo en el contexto de la pandemia. Y en el contexto de la pandemia tuvimos un presidente prácticamente ausente. Y cuando se han generado coyunturas muy complejas para el país, hemos tenido un presidente ausente. ¿Cuál es, insisto, el objetivo? Yo quisiera entenderlo. A mí me parece que un presidente cualquiera tiene que informar. Me parece que un presidente tiene que ir a los medios. Estoy de acuerdo con que es negativa la sobreexposición, pero también es negativo el perfil bajo. Un presidente no puede tener un perfil bajo. Hay momentos en los cuales se precisa mayor presencia mediática. Pero al final del día, un presidente no puede admitirse a tener un perfil bajo porque es el jefe del Estado. Y lo que hemos tenido hoy es un presidente que a lo largo de 3 años, 8 meses ha manejado un perfil muy bajo.
en algunos pasajes casi subterráneo. Y hoy resulta que el primer mandatario, o sea, yo lo interpreto así, prácticamente que le han obligado a que aparezca un espacio para informar. ¿Qué va a informar? Y eso es lo que yo cuestiono. ¿Van a limitar la información que pueda generar el presidente a través de las preguntas de los periodistas? Creo que también es un tema que debe ser materia de análisis de nosotros, los periodistas, sobre este tema. Nosotros, los periodistas. Ayer la colega Sol Borja, gracias a Néstor Aguilera que me escribe, ¿no? La colega Sol Borja hizo una crítica pública, ¿no? Qué peligro prestar tu cara, tu voz, tu nombre, tu trayectoria como periodista para la propaganda del gobierno, de esto o de cualquier otro, disfrazada de entrevistas, preguntas complacientes, guionadas, edulcoradas. ¿Cuánto daño eso hace al periodismo? Yo suscribo eso. Pero insisto, mi objetivo no es criticar per se a alguien, a un colega en particular. Porque mañana o pasado a mí me pueden invitar y resulta que puede ser que al resto de mis colegas no les guste la forma como yo conduzco una entrevista. Ya, por ahí no pasa la cosa, por ahí no pasa. El tema es cómo generas las preguntas y si aceptas que te limiten como periodista a hacer las preguntas, en este caso al presidente de la República. Contertulio me dice ayer, creo que ayer o el lunes entrevistó a Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación. Gobierno autoridad que no comunica no existe, decía Andrés Seminario en entrevista con la fraterna Radio Pichincha Universal. Y por eso quiero insistir. ¿Cuál es el objetivo de 6 meses antes de finalizar el mandato se les ocurra generar este espacio supuestamente para informar? ¿Y para informar qué? ¿Qué es lo que se va a informar? Porque también, a ver, en entrevistas que se tienen, yo debo decir, hay casos y casos. Hace 2 días tuvimos una muy interesante entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Digo muy interesante porque hubo mucha información en esa entrevista. La entrevista tiene que generar información, amables oyentes, televidentes, internautas. Tiene que generar información. Yo sí sentí el lunes que con Gabriel Martínez se generó información. Ustedes tienen el legítimo derecho de evaluar la calidad de esa información, porque para eso sirven las entrevistas. Se generó información sobre la situación de la vía E25, la ratificación de que habrá peaje, la ratificación de que no le van a dar la competencia a la provincia de Los Ríos. O sea, hubo información. Pero hace un par de semanas, en cambio, Silrad en este espacio entrevistó al ministro de la Vivienda. Y créanme, con todo respeto para el señor ministro de la Vivienda, que sentí que no estuvo preparado para esa entrevista, porque no nos proporcionó información. Silrad le preguntó en reiteradas ocasiones, dígame cuántas casas se han construido y dígame con cuántas casas va a cerrar la administración del presidente Moreno el gobierno. ¿Cuántas? Y el ministro no supo responder, no tenía la cifra a la mano, se dio un montón de vueltas tratando de explicar algo que merecía una respuesta puntual. Para eso deben servir las entrevistas, para informar. Y si no van a informar, pues no vayan a las entrevistas. No acudan a las entrevistas. ¿Qué es lo que nos pasó lamentablemente con el señor ministro de la Vivienda? Y luego la famosa venta de humo. Perdónenme, amables oyentes, televidentes, internautas, la famosa venta de humo. Porque de esas entrevistas que debe aparecer información, tienen que generarse anuncios que en verdad terminen siendo concreciones. Pero concreciones reales. No el Tren Playero, no el Mundial del 2030, no el reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela cuando Guaidó no gobierna. Los anuncios tienen que ser tangibles, sobre la base de hechos reales. Para eso deben servir estos espacios. Y los espacios deben servir para que el periodista pregunte, pero sin alabar al mandatario. Ese también es un tema que tenemos que discutir. Esto lo dejo ahí, lo traigo a colación, evidentemente, para
para el debate, para el análisis. Yo no entiendo, perdónenme, yo no tengo un criterio claro sobre cuál es la razón por la cual en el ocaso de la administración gubernamental, cuando tiene unas cifras muy bajas de credibilidad y de calificación de gestión, el señor presidente de la República aparezca en un espacio para informar, porque eso es lo que se ha dicho, un espacio para responder preguntas de los periodistas. Presidente Moreno a lo largo de 3 años y 8 meses ha eludido acudir a los medios de comunicación a entrevistas vis a vis con periodistas. Y evidentemente hay una postura de varias instituciones, no de todas, pero de varias instituciones en no acudir a determinados medios, porque consideran que, los periodistas nos etiquetan, ¿no? Que somos de oposición o que somos alineados o no alineados, que no sé qué. Entonces, con base en eso, les recomiendan, no, donde ese periodista no hay que ir. No vayamos donde ese periodista. Porque nos va a hacer las preguntas que no queremos que nos hagan. O sea, perdónenme, hace un par de semanas aquí entrevistamos en este espacio al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. El tema de la entrevista era el esquema de créditos de la CFN para reactivar la economía del país. Ese era el tema de la entrevista. Pero perdónenme, pues, si tengo la posibilidad de entrevistar al presidente del directorio del Banco de la Corporación Financiera Nacional, ¿cómo no le voy a hacer la pregunta sobre el Banco del Pacífico? ¿Cómo no le voy a preguntar? Entonces había que preguntarle y el funcionario respondió y dio mucha información sobre el tema, información que no había conocido el país hasta ese momento por el silencio de las autoridades. En ese momento dijo, no, el Banco del Pacífico no se ha vendido y no se va a vender. Lo que ha ocurrido es que recién se está valorando, pero no hay un plan para venderlo. Y sé que después de esa entrevista no hubo más entrevistas. No lo volví a ver al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional en otros espacios, no lo sé. Pero aquí se le hizo esa pregunta. Entonces hay preguntas que hay que hacer. Las adornamos, las edulcoramos, pero hay que hacer las preguntas. Así mismo termina siendo eso. Y creo que después de 3 años y 8 meses, estos espacios, además, con esto voy cerrando el comentario. Después de 3 años, 8 meses, estos espacios, que supuestamente sirven para informar, deben utilizarse para informar la gestión del gobierno y ya dejar de echarle la culpa al gobierno anterior. Porque no puede ser posible que después de 3 años y 8 meses sigan manejando el mismo discurso. O sea, yo creo que para el primer año estaba bien. Para el segundo año, bueno. Pero ya estamos entrando a la última etapa del gobierno y sigues echándole la culpa a tu predecesor. ¿Y cuál es tu corresponsabilidad? Entonces, el actual gobierno hoy, cuando le quedan 6 meses, cuando ha gobernado 3 años y 8 meses, el actual gobierno ya tiene que asumir sus responsabilidades. Ya tenía que haberlo hecho antes. Asumir las responsabilidades de sus acciones y de sus omisiones. Para eso tienen que servir estos espacios. Los espacios mediáticos deben servir para el escrutinio público. Cuando una autoridad habla con los periodistas, está sometida al escrutinio público. Si pretenden creer que al aparecer cada lunes a las 11 de la mañana por 30 minutos respondiendo preguntas de periodistas que los van a seleccionar, e insisto, ojalá que las preguntas no las limiten, que creo que los periodistas no deben aceptar eso, no debemos aceptar eso. Si pretenden creer que aparecer todos los lunes a las 11 de la mañana durante 30 minutos para responder preguntas de periodistas se va a elevar el nivel de credibilidad o de calificación de gestión, creo que no conocen mucho de estrategia comunicacional. Por ahí no va la cosa. Creo que se ha perdido muchísimo tiempo para informar. Luego, ¿informar qué? ¿Para qué salimos a los medios? A los medios hay que salir a informar, a comunicar lo que hacemos. No pretender salir todos los días, pero tampoco no pretender salir nunca. Eso los estrategas de comunicación lo saben mejor que quien les habla. Y tampoco ir al estadio, nos dice por acá la Cris. Ayer algunas autoridades estaban en el estadio aplaudiendo a la tricolor. Bueno, por suerte no le salaron a la tricolor.